¿Qué sufro yo? ¿Qué sucede en mi vida? Son preguntas que todo el mundo alguna vez se ha hecho, ¿verdad? ¿Por qué sufro yo? ¿Por qué a mí? ¿Qué sucede en mi vida? ¿Qué es lo que yo he hecho para merecer esto? Son muchas preguntas que la gente hoy en día se hace y que mucha gente viene a la iglesia repitiendo las mismas frases y las mismas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo? Entonces, aquí está un dato interesante y es que el problema de sufrimiento es un escándalo. No hay alguien que diga, pues mira, me encanta sufrir, ¿sabes? Ya tendríamos que decir que estamos ante un loco. Pero el problema del sufrimiento es un escándalo para nuestro entendimiento, nuestra razón, porque a nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta perder a una persona que muere. El sufrimiento tiene muchas caras, de muchas maneras, ¿verdad? Porque puede tener sufrimiento económico, has perdido a una persona, sufrimiento porque tú tienes una enfermedad, miles de cosas. Pero cuando ese sufrimiento es cada vez un poco más grande, no entra en nuestra razón. Nuestro entendimiento eh, te indica de, oye, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Y vemos aquí un ejemplo que es del libro de Job. Es un libro que yo lo recomiendo, está en la Biblia, es un poco largo, es verdad, pero es muy interesante porque si te lo lees, que te lo puedes leer perfectamente en una tarde, verás cómo el libro de Job es el libro donde mejor explica el sufrimiento. Entonces vemos aquí cómo, no voy a explicar el libro entero, como comprenderéis, pero a modo de dividir algunos temitas, ¿vale? Es que Job perdió todo. Tenía muchas cosas y de un día para otro, Satanás se lo quita todo. Dios le da permiso a Satanás para perderlo todo. Y es que no solamente perdió eh, animales, posesiones, es que también perdió hasta sus propios hijos. Fíjate, ¿eh? ¿Cuántas personas que nos estarán viendo hoy han perdido a un hijo o a una hija? Hijo perdió a varios hijos, no solamente a uno, a varios. Entonces, vemos aquí cómo esas desgracias hicieron ponerse, en primer lugar, a reflexionar, ¿no? ¿Qué ha pasado en mi vida? Y luego se puso en contra de Dios. Y en aquellos tiempos, en el mundo judío, se pensaba de que cuando algo te pasaba mal a ti, era porque tú habías cometido un pecado muy grave. Entonces, es una forma de tú te portas mal, entonces Dios te castiga. Así era el mundo judío en aquel entonces. Así era la forma de razonar de ellos. Tú cometes cosas malas, Dios viene, te castiga y te pasan cosas malas. Pero es que no es así, no es la verdad. Y vemos aquí cómo Job cayó psicológicamente en el fondo, en depresión. Veremos cuando ustedes leáis ese libro, si tenéis la oportunidad, cómo Job reflexiona mucho, cada vez está hundiéndose, cada vez más, más, más. No entendía su vida, había tenido eh, un fondo en su cabeza, no sabía, un fondo oscuro, no sabía salir de ahí. Y llegó un momento donde oró y dialogó con Dios y tomó conciencia de que el mal no era producido por Dios. Vemos ahí de que el mal procede del diablo, no de Dios. Por eso hay dos obras. La obra del diablo es hacer daño y la obra de Dios es hacer lo bueno, el bien para nosotros. Entonces recomiendo el libro de Job muy bien para que lo leáis y hay una historia súper interesante. Y muy bien, ¿por qué yo sufro? ¿Qué sucede en mi vida? ¿Qué solución puedo buscar? Muy bien, tenemos que ser humildes. El sufrimiento es un misterio. El sufrimiento
es como aquel que llama a la puerta en cualquier día y a cualquier hora y no te lo espera. Y no tiene medida, no tiene cálculo, porque el sufrimiento puede llegar algún día de forma más chiquitito, ¿verdad? Y hay momentos donde te puede venir un sufrimiento de golpe que hasta te puede crear un ataque de ansiedad, porque es que no te lo esperas. Entonces, ante eso, ¿qué es lo que un cristiano, qué es lo que un pastor debe de recomendar a su oveja? Tener paciencia y esperanza en nuestra fe, en la fe apoyada en Cristo, obviamente, pero tener esperanza y paciencia. Y créeme que esta respuesta se queda corta, porque muchas veces nosotros, como no somos los que sufrimos, el que sufre, el que está delante, es muy fácil decir, ten paciencia, pero es que decirle paciencia a una persona que está sufriendo mucho es difícil. Entonces, ahí haría falta mucha oración, mucho apoyo y que sobre todo estén pendientes de esa persona que está sufriendo, ¿no? Que por lo menos en ese momento de sufrimiento no lo viva solo, sino más bien acompañado para que esa paciencia se acorte, ¿verdad? No es lo mismo tener paciencia en una habitación solo que estar con amigos o con hermanos que te quieran mucho y que te apoyen, igualmente con la esperanza y con la oración. ¿Tenéis vosotros algún comentario que hacer? ¿Alguna vez os habéis visto en este embrollo y problemas de gente que habéis visto sufrir y os ha tocado ayudarle a ellos? Me gustaría conocer un poquito vuestras reflexiones. Bueno, yo tenía una amiga que estaba con depresión y claro, como dice Mario, uno no le puede decir ya, oye, levántate y sigue tu vida, sino que es un proceso que la persona tiene que vivir y uno como amigo o como familia es apoyarle, es intentarle como que hable la situación, que se desahogue y mediante de ese desahogo igual la gente va encontrando como la paz que ellos necesitan. Es más que nada eso, hacer un apoyo, no un barrista de decirle, oye, tú puedes, no, sino que decirle, mira, hablémoslo, cuéntame lo que pasó, y si se puede encontrar alguna solución entre las dos personas o dentro de lo que es la familia, el entorno, apoyarlo para que haya esa solución. Más que nada eso es como lo que uno puede hacer como cristiano. Y obviamente la oración es lo que mueve para que también esa persona tenga ese levantarse de esa situación. Bueno, una pregunta que me podríais haber hecho es, Mario, si antes dice que el sufrimiento procedía del pecado y procedía del demonio, ¿verdad? ¿Por qué pone aquí el sufrimiento un misterio? Si ya sabemos de dónde procede. Aquí, cuando yo pongo que un misterio no es tanto de dónde procede el sufrimiento, sino que más bien cómo viene, porque el sufrimiento puede venir de una forma repentina, fuerte, de una forma leve, puede que te suceda a ti directamente o sea indirectamente, ¿verdad? Que tú veas a una persona sufrir y ese sufrimiento a ti te lo contagie. Hay muchas personas que son muy sensibles, ¿eh? Entonces, por eso yo digo que el sufrimiento es un misterio en el sentido de que no te lo esperas en cualquier momento, no es algo que tú digas, yo sé que mañana viene a las 8 de la tarde. No, yo sé cuál es el origen del sufrimiento, yo sé de quién viene, pero es un misterio en el sentido de que aparece de modo repentino y también desaparece de modo repentino, porque tú no sabes a qué hora vas a dejar de sufrir. Pues mira, yo sé que mañana a las 7 de la tarde yo ya voy a dejar de sufrir. No, eso no lo sabe nadie. Sabemos, no sabemos nada. ¿Qué sufro yo? En otras palabras,
No ver lo negativo, sino lo positivo de cada experiencia, tomándolo como una prueba que Dios permite, dando al sufrimiento un valor para que aquella persona crezca. Muy bien, entonces, mirándolo cristianamente, es verdad que cuando viene un sufrimiento a tu vida, lo primero que te viene es con negatividad, ¿verdad? Todo es conflicto, echarle la culpa a alguien, ver siempre la cara oscura, pero es bueno y es sano ver lo positivo de cada experiencia. ¿Por qué Dios permite esto en mi vida? Eso sería una buena pregunta, ¿verdad? Para en este contexto. A mí un pastor me dijo, Mario, cada vez que tú sufras, tienes que preguntarte, ¿por qué Dios ha permitido esto en mi vida? ¿Qué quiere que yo aprenda? ¿Qué quiere que yo madure como persona? ¿Qué es lo que Dios quiere de bueno para mi vida? Porque también a través de los sufrimientos uno puede sacarle el lado positivo, uno puede sacarle una mayor madurez en la vida. Uno también de las caídas se levanta con más fuerza. Y esto yo no lo estoy explicando como si yo aquí fuera un psicólogo, ¿vale? No quiero ponerme en plan psicólogo porque esto no es una clase de psicología, pero es cierto que el factor Dios y el sufrimiento van unidos de la mano, porque Dios también lo permite para algo bueno de nosotros. Fíjate lo que dijo San Pablo, yo me hago fuerte en la debilidad. Entonces vemos aquí como uno en la debilidad crea fortaleza, crea madurez, crea experiencia, y eso también es un factor de la vida. Y esto tenemos que verlo desde una manera cristiana también para que primeramente lo apliquemos a nuestra vida, que yo lo digo, es muy difícil al principio porque no todos los sufrimientos vienen de la misma intensidad, más fuertes, más débiles, pero el sufrimiento cuando viene, sea como venga, también hay que estar preparado. Tenemos que saber que algún día nos va a tocar una experiencia fuerte para también saber cómo responder ante ello, que yo siempre lo diré, y yo soy el primero, siempre le vemos la cara negativa al principio, pero hay que intentar, o si no yo, por lo menos aquellas personas que nos ayuden, que nos ayuden a verle la cara positiva, que nos hagan como ese pastor que algún día me dijo, Mario tiene que ver a Dios en el sufrimiento y tiene que comprender o preguntarte qué es lo que quiere Dios para ti en este momento, qué es lo que Dios quiere que tú madures, que tú crezcas. ¿Tenéis algo que aportar? ¿Lo habéis visto también en algún momento así? ¿Negativo o positivo? Pienso, bueno, todos hemos pasado por un momento de sufrimiento y a veces pues nos ha dolido bastante y como hemos dicho, porque a veces me pasa a mí esto y porque la otra persona tal vez le pasa algo mejor, pero también pienso que cuando uno pasa por ciertas situaciones y sabe salir de esas situaciones, ya cuando un amigo o algún hermano de la iglesia está pasando por la misma situación, uno como que es un poco más sabio y ya sabe cómo apoyarlo en esa situación, porque uno ya vivió eso.